Bien, bienvenidos. Vamos a hablar ahora entonces de las propiedades de las fracciones. ¿Sí? Tenemos la primera propiedad, fíjense que tenemos una fracción a sobre b multiplicada por otra fracción c sobre d. Recuerden que estas letras representan cualquier número real, ¿sí? Y tengan en cuenta también, siempre que tengamos divisiones, ¿sí? O siempre que tengamos denominadores, los mismos tienen que ser distintos de cero para que esté definido cada número, ¿sí? Bien, en el caso del producto, vemos que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? En el ejemplo, tengo 2 tercios por 5 séptimos. Entonces, fíjense que multiplico 2 por 5 en el numerador, 3 por 7 en el denominador. ¿Sí? El resultado sería 2 por 5, 10, 3 por 7, 21, 10 21avos. ¿Cómo se lee esta propiedad? Cuando se multiplican fracciones, se multiplican los numeradores y los denominadores. En el caso de la división, como habíamos visto anteriormente, recuerden que nosotros podemos transformar una división en un producto invirtiendo, es decir, escribiendo el valor inverso del segundo término. El valor inverso, en este caso de C sobre D, va a ser D sobre C. En el ejemplo, 2 tercios dividido 5 séptimos, transformo la división en una multiplicación que va a ser 2 tercios, ese queda como está, multiplicado por 7 quintos. Y una vez que pasé a una multiplicación, directamente multiplico como explicamos anteriormente. 2 por 7, 14, 3 por 5, 15. La descripción sería, cuando se divide en fracciones, se invierte el divisor y se multiplica. Recordemos que en este caso el divisor sería C sobre D. O sea, el divisor era 5 séptimos. Entonces, lo invertimos a 7 quintos y luego multiplicamos. Bien, ¿qué pasa en la suma? Cuando sumo dos fracciones que tienen mismo denominador, en este caso llamamos C al denominador, entonces directamente se suman los numeradores. ¿Sí? En el ejemplo, 2 quintos más 7 quintos, sumo numeradores, 2 más 7 me da 9 y en total me daría 9 quintos. Es decir, cuando se suman fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores directamente. Ahora, si vamos al ejemplo, a la propiedad 4, cuando sumo fracciones que tienen denominadores diferentes, yo tengo que buscar de alguna manera un denominador común. La opción que se plantea en este ejemplo, ¿sí?, es multiplicar directamente esos denominadores que son distintos, ¿sí? Es decir, multiplico b por d y ese va a ser directamente mi denominador común, ¿ok? Luego tendré que multiplicar en el numerador a por d más b por c. Entonces en el ejemplo se suman 2 quintos más 3 séptimos. Entonces los denominadores los multiplico y obtengo un denominador común, que en este caso va a ser 35. Ahora, ¿qué tuve que hacer con el 5 para llegar al 35? Multiplicarlo por 7. Bueno, entonces al numerador también lo voy a tener que multiplicar por 7. Entonces me queda 2 por 7. Luego, más al 7 que tenía denominador aquí, lo tuve que multiplicar por 5 para llegar a 35. Entonces, al 3 también debería multiplicarlo por 5. Por eso es que me queda en el numerador 2 por 7 más 3 por 5. ¿Sí? Y en el denominador, como dijimos, mi denominador común va a ser 35. La suma del numerador da 29, entonces el resultado me daría 29 35avos.
La descripción sería que cuando se suman fracciones de denominadores diferentes, se busca un denominador común y luego se suman todos los numeradores. Cuando terminemos de ver estas propiedades vamos a hacer un par de ejemplitos de esto como para que quede más claro. Bien, la propiedad 5. Es muy importante esta propiedad, aunque parezca quizás un poco tonta o un poco obvia, ¿sí? Si yo tengo A por C sobre B por C, como aparece C en el numerador y en el denominador, o sea, aparece C como factor de numerador y factor de denominador, entonces se pueden simplificar y eso es exactamente lo mismo que tener A sobre B. Un ejemplo, si tengo 2 por 5 sobre 3 por 5, se simplifica el 5 y me queda 2 tercios directamente. Es decir, se anulan los números que son factores comunes en el numerador y en el denominador. La última propiedad que nombramos es que si A sobre B es igual a C sobre D, entonces se cumple que A por D es igual a B por C. Esto se conoce como multiplicación cruzada, ¿sí? Fíjense que directamente es pasar este 3 que está dividiendo acá, lo paso multiplicando para el otro lado, y este 9 que está a la derecha lo paso multiplicando también para el otro lado. Entonces me va a quedar, si tengo 2 tercios igual a 6 novenos, ¿sí? 2 por 9 va a ser igual a 3 por 6. Multiplicación cruzada. Vayamos ahora a profundizar un poco sobre qué pasa con la propiedad 4, qué pasa cuando tengo sumas de fracciones con distintos denominadores. Bien, juguemos un poco con la propiedad 4 y la propiedad 5 que acabamos de enumerar. Fíjense que en la propiedad 4 teníamos A sobre B más C sobre D. Bien, yo lo que quiero lograr entonces es tener un denominador común, o sea, el mismo denominador en los dos casos. Entonces, ¿qué propone ahí en el ejemplo? Vamos a verlo de otra manera. Como tengo B y aquí tengo D, una opción simple es multiplicar esos términos, ¿no es cierto? Entonces, vayamos por partes. Yo voy a multiplicar primero entonces a B, lo voy a multiplicar por D, dijimos, ¿cierto? Y acá hagamos un parate. Si yo estoy modificando este número, porque ahora le estoy cambiando básicamente el denominador, ¿sí? Con el objetivo de sumarlo con otra fracción, lo estoy cambiando. Si cambio el denominador, fíjense la propiedad 5. O sea, si yo antes tenía A sobre B, ¿sí? Y por algún motivo tuvo que multiplicar por C el denominador, entonces también tendré que multiplicar por C el numerador, para que esa fracción siga siendo exactamente la misma. Quizás así resulte más simple entender por qué aparece en el ejemplo este de acá. Vamos de nuevo. Yo necesito obtener un denominador común a estas dos fracciones. Una tiene como denominador B y el otro tiene D. Entonces una opción es multiplicar ambas. Pero si yo voy a cambiar este denominador para que esta fracción siga siendo exactamente igual, entonces tendré que multiplicar también el numerador por la misma cantidad. Y lo mismo va a pasar en el otro caso. Fíjense, ¿qué tengo que hacer en el otro número? Yo tengo C sobre D y quiero llegar a este mismo denominador. O sea, lo voy a tener que multiplicar por B en este caso. Si multiplico por B el denominador, para que C sobre D siga siendo C sobre D, entonces tengo que también multiplicar el numerador. Entonces así quizás se ve más simple lo que me muestra aquí en
en la propiedad 4, el autor. Acá tengo AD más BC o CB, que sería lo mismo, ¿no es cierto? El orden de los factores, como ustedes saben, no altera el producto. Y como tengo mismo denominador, ahora sí, en los dos términos, bueno, solamente escribo B por D o D por B, que sería lo mismo, ¿ok? Si vamos a ver esto mismo que les acabo de explicar recién, con el ejemplo ya numérico, entonces 2 quintos más 3 séptimos, esto va a quedar 2 sobre 5 por 7. Entonces si multipliqué por 7 el denominador, también tendré que multiplicar el numerador, según me dice la propiedad 5, ¿no es cierto? Más 3 sobre 7 por 5, entonces 3 por 5. Por eso es que 2 por 7 más 3 por 5, y ahí logré tener un mismo denominador, 7 por 5. 2 por 7, 14, más 3 por 5, 15, me queda 29, sobre 7 por 5, 35.